GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Proyecto artiguista, diferentes pero iguales. Artigas vivió 86 años. Murió el 23 de septiembre de 1850, preso en su exilio en Paraguay, luego de ser perseguido y traicionado. Pero desde sus 14 años, cuando siendo un patricio se fue a vivir con los charrúas y los guaraníes, José Gervasio no se detuvo en su misión de construir una patria de iguales. En su territorio, conformado por lo que hoy representan Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba, parte de Uruguay y sur de Brasil, promovió la reforma agraria, formó parte de las gaucherías y montoneras, peleó contra el centralismo de Buenos Aires y de Montevideo, declaró la primera independencia del Río de la Plata en el Congreso del Oriente realizado el 29 de junio de 1815. Para Francisco Senegalia, Artigas fue el constructor de un verdadero proyecto americano que se funda en la subjetividad de la gauchería, en una subjetividad mestiza americana. Artigas planeaba un modelo federal, representativo de derechos, de soberanía territorial y de soberanía identitaria, de pueblo como identidad temporal más que espacial, y eso es un concepto muy charrúa, muy guaraní. Sabía que por el año 1500, una vez que empieza a ingresar el ganado, la zona de la Mesopotamia argentina y de la banda oriental se vuelve un gran corral. El ganado cimarrón estaba ahí y los pueblos charrúa y guaraní lo domestican. Los negros que se escapaban de Brasil también buscaban ganado, lo mismo que los criollos que comenzaban a instalarse en la zona. Detrás del ganado se comienza a gestar un sincretismo donde se van conformando familias y se va creando una sociedad alternativa a la lógica que tenían las sociedades ligadas al puerto de Buenos Aires. En lo profundo de las gaucherías, José Gervasio Artigas se nutre de pueblo e igualdad y fundamenta sus ideas en ambos conceptos. Los pueblos, que luego conformarán la Liga de los Pueblos Libres, elaboran un proyecto totalmente alternativo fundado en la igualdad. La igualdad en Artigas es estructural y sobre eso construye un proyecto de patria. La libertad es una consecuencia de igualdad. Cuando hay libertad, hay posibilidades objetivas para todos. En Artigas, la estructura política es la igualdad y, por lo tanto, está condicionada a la distribución. Artigas impulsó una reforma agraria donde el reparto de tierras comenzó por los pobres, los negros, los pardos, los indígenas, los originarios. Comenta el escritor: que los más infelices sean los más privilegiados, dijo Artigas en septiembre de 1815, al momento de establecer el Reglamento Provisorio Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Otro concepto fundamental es el de pueblo. El artiguismo, este concepto está más vinculado en la identidad histórica que a la territorial. No está sujeto a la tierra que piso, sino a la historia que yo tengo con el otro, en las luchas montoneras, que eran las luchas de los ejércitos populares contra los ejércitos oficiales. Se peleaba en familia porque lo que se defendía no era una cuestión territorial, sino una cuestión de historicidad, de un nosotros, los que caminamos juntos. Toda esa concepción de pueblo madura un proyecto de patria que no tiene nada que ver con el proyecto porteño, que nace de alguna manera con el 9 de julio y sigue hasta la traición Artigas. El Congreso de Oriente. El 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, las provincias de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, una parte de Córdoba y la Banda Oriental sancionaban la primera declaración de independencia del Río de la Plata. Los congresales no eran los mismos que los del Congreso de Tucumán. Eran indios, negros, mestizos. En el Congreso del Oriente había mujeres, porque en la concepción de patria y de Estado, que manejó el artiguismo, hay un concepto de igualdad profundo. Cuando Artigas va a Buenos Aires y presenta su Estado Mayor, los porteños no podían creer que hubiesen mujeres generalas. En un claro ejemplo de que la igualdad no era una cuestión semántica. Los cargos militares se ganaban en combate, cuenta Francisco Senegaglia. El Congreso de Oriente se proclamó de independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero, y estableció un sistema de gobierno republicano y federal. Eso perduró hasta 1820, tras la traición a Artigas. Artigas no participó del Congreso de Tucumán y al enterarse de la declaración de la independencia, le escribió al director supremo Juan Martín de Porredón. Habrá más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Los unitarios y los liberales, que redactaron la historia oficial, decidieron omitir este pasaje. Pasaron 200 años hasta que a fines del mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno Nacional declaró 2015, año del bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Vigencia del proyecto artiguista. Para Francisco Senegaglia, el proyecto artiguista sigue vigente y se ha intentado reciclar en diferentes oportunidades. Leandro Alem, en 1890, el irigoyenismo populista, el peronismo, han cuestionado la historia oficial e intentaron rescatar la matriz federal del proyecto artiguista, que tienen por esencia la idea de que mediante la igualdad se accede a la libertad. Eso se traduce políticamente en la organización económica del proyecto, la protección de la tierra, de la industria, del trabajo y la defensa del despotismo extranjero. Pensar el artiguismo no es solo reivindicar a Artigas, sino reivindicar un proyecto de patria que ha sido traicionado sistemáticamente. Si nosotros no damos esa discusión, estamos condenados a repetir la historia. Francisco Senegaglia, José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La 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 la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cántala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. La 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 la, vamos mano con mano los orientales.
JCR Fusión. Herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. Desde Uruguay estuvimos charlando con José Antonio Rosa y él nos cuenta, él es oyente del programa y nos cuenta quién es. Buenas noches para todas y todos. Mi nombre es José Antonio Rosa, soy uruguayo y es un gusto para mí participar hoy en el programa Cómo duermen las abejas. Bueno, soy uruguayo, como les dije, soy de la ciudad de Juan Lacase, departamento de Colonia, tengo 48 años, soy casado y tengo 2 hijos. Trabajo en mantenimiento en la industria hace muchos años, soy mecánico tornero fresador. Actualmente trabajo en la empresa Andrit, que hace mantenimiento para Montes del Plata, en Zona Franca Conchilla, en la fábrica de celulosa. Anteriormente tuve un breve pasaje por una textil en mi pueblo, en Juan Lacase, que cerró hace muchos años. Anteriormente trabajé 13 años en la industria láctea en Nueva Helvecia. Y en mis inicios trabajé en la industria papelera, en Fanapel, también en Juan Lacase, en mi pueblo, un par de años. Siempre trabajé en el área de mantenimiento y siempre en los tornos, en la fresadora, en las máquinas de herramientas. Actualmente estoy en Conchilla, aquí en Zona Franca, desde hace 12 años ahora va a ser. Además de eso, soy delegado sindical en la base UNRA, que es la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, es el Sindicato Metalúrgico del Uruguay, el cual pertenece también a la central única, el PIT-CNT que hay aquí en Uruguay, y soy delegado de base desde hace un montón de años. Anteriormente participé también en otros sindicatos de la industria láctea, pero actualmente estoy en el sindicato metalúrgico y siempre trabajé en el área de mantenimiento. En el siguiente audio nos cuenta cómo está la situación política y social en Uruguay y cómo se están organizando por medio de juntar firmas, un sistema de plebiscito que él nos va a explicar. Dentro de ese sistema de plebiscito, poder cambiar el sistema de jubilación, que es una jubilación privada en este momento, para poder revertir. Bueno, en este momento particularmente en Uruguay estamos en un año previo a las elecciones, un año electoral, vamos a decir. En junio se votan las internas de los partidos para definir candidatos y después en octubre serían las elecciones nacionales donde se define los representantes del país. Actualmente el gobierno, tenemos un gobierno del Partido Nacional, conservador, liberal, de perfil, en el cual ha hecho énfasis de sus inicios en aras de achicar el déficit fiscal. Ha llevado un plan de recortes, amparándose en que beneficiar a las clases dominantes o a los más ricos, se vería beneficiado todo el pueblo, lo cual en los hechos está archidemostrado que esa distribución no se da nunca, sino que más bien se genera más desigualdad y más los ricos se hacen más ricos y la pobreza se aumenta.
Y a la prueba estaban los números, solo en 4 años la pobreza aumentó, la indigencia aumentó, que estaba casi erradicada en Uruguay, volvió a haber indigencia. Y a su vez plantearon un paquete de leyes de corte conservador y de regulación, sobre todo a las clases populares. Y bueno, y la última, una reforma de la seguridad social que también nos hace a los trabajadores puntualmente trabajar más años, con menos beneficios. Y bueno, siempre beneficiando a los sectores poderosos de la sociedad. Este gobierno viene luego de 15 años de gobierno progresistas en los cuales la legislación laboral se había mejorado mucho, se habían instaurado nuevamente los consejos de salarios, que es donde los trabajadores tenemos, a través de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo, se negocian los salarios periódicamente y se pueden lograr otros beneficios. Entonces se había dinamizado un poco la actividad sindical y bueno, a través de leyes de protección también de que no se generaran represiones sindicales, nos vimos potenciados de alguna manera para poder trabajar un poco más libres y poder organizar mejor, y se logró a través de la movilización en la lucha de los trabajadores conseguir muchos mejores beneficios, no solo aumentar el salario real, sino también conseguir leyes de avanzada, inclusive, a impulso de movilización y de organización de los trabajadores. Pero bueno, llegó este gobierno con una impronta conservadora y metió un paquete de leyes en plena pandemia, lo que se llama la LUC acá, que es una ley de urgente consideración, y fue un paquete de un montón de leyes, entre las cuales había varias que nos recortaban el derecho de huelga a los trabajadores, como que criminalizaba la huelga de alguna manera, nos recortaba derechos. Y bueno, en ese sentido lo impulsaron pandemia de por medio. Tuvimos poca capacidad de movilización porque con la pandemia era difícil movilizar a las masas porque no se podía. A su vez, en los consejos de salario, que siguieron funcionando por suerte, los años de pandemia nos llevaron a que no pudiéramos negociar en igualdad de condiciones y perdimos salario por 2 o 3 años. Y bueno, el gobierno con la promesa de que pasada la pandemia iba a haber recuperación salarial, cosa que no fue así. Al día de hoy, en 2024, luego de 4 años de gobierno, no solo no se cumplió que se iba a igualar los salarios, sino que muchos sectores perdieron salario. Los que tienen capacidad de negociación, que son los que tenemos organizaciones sindicales más fuertes, las ramas, lo máximo que se llegó fue a llegar al salario real de 2019. O sea que todo lo perdido en estos años se perdió. Más allá que si bien el gobierno dice que no aumentó impuestos, a través de la quita de beneficios, en algunos beneficios que había por tarjeta, que se recortaron, se perdió capacidad de compra, y a su vez por cambios en paramétricas, tanto en el cálculo de las jubilaciones y pensiones, que se cambió la paramétrica, y haciendo los cálculos se demuestra que se perdió capacidad de compra. Y bueno, y lo otro, el recorte masivo que ha hecho de inversión pública, llevó también a la pérdida de empleo, la baja inversión en todos lados, hay poco trabajo. Si bien ahora repuntó un poquito, el empleo que se viene dando es de menor calidad y menos, ¿no? Entonces se hace más difícil llevar el día a día. Por eso se ven los números el aumento de la pobreza y la indigencia. Y la pobreza, lo que más preocupa es que si uno lo mira por franjas etarias, cuando se habla de los niños se duplica el número del porcentaje de pobreza. Y bueno, eso es un poco la preocupación de los trabajadores en estos últimos tiempos. Por otro lado, la cuestión de futuro de la previsión social, que la quieren, que la reformaron a principio del año pasado, en el cual
nos obliga a los trabajadores a trabajar 5 años más, hasta los 65 años, cobrar menos. Y a su vez potenciar a las AFAP, que son las aseguradoras privadas, que se ha demostrado que en ninguna parte del mundo han funcionado, simplemente se han quedado con la plata los bancos y a la hora de responder a las obligaciones de las jubilaciones ha sido muchísimo peor que lo que era la previsión social de BPS, que era universal y solidaria y para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los trabajadores venimos impulsando juntada de firma masiva en un mecanismo que tenemos en Uruguay, que es el plebiscito, en el cual, juntando algo así como 270.000 firmas, se presenta en la corte electoral y se puede llevar a plebiscito para reformar esta ley que ya fue aprobada en el Parlamento. Ese mecanismo se aplica si juntamos esa firma, se votaría en la elección nacional, con un texto que fue jurídicamente armado ahí, en el cual se plantea volver a poder jubilarse a los 60 años, a su vez subir las jubilaciones mínimas al valor del salario mínimo, y por otro lado eliminar las AFAP directamente, que este mecanismo de la previsión privada no ha funcionado. Si bien en el año 96, cuando se impulsó, era lo que iba a solucionar la cuestión de la seguridad social, decían, en los hechos está ahora que no ha sido así, que no ha funcionado, y por eso los trabajadores queremos derogarla directamente, proponiendo que se les saque los dineros que se depositaron allí en un fideicomiso y que después BPS, que es la institución de previsión social pública del Uruguay, se encargue de reformular a través de un diálogo social amplio para beneficio de todos. Bueno, un poco por ahí los trabajadores venimos trabajando en ese tema puntualmente ahora, de juntar esas firmas para poder lograr ese plebiscito. En el siguiente audio estuvimos hablando sobre el aumento del desempleo en Uruguay, las leyes que limitan derechos y la precarización laboral y la estrategia de los y las trabajadores para defender estos derechos laborales. Bueno, los trabajadores puntualmente nos afecta negativamente, ¿no? Porque al haber aumento del desempleo y la pobreza, se aumenta la informalidad, sumado a leyes regresivas que nos limitan el derecho de huelga, nos ha jugado negativamente, ¿no? No solo por el hecho de perder salario o perder beneficio, sino más que nada por el aumento en la informalidad, en el trabajo precario, el poco trabajo que se va aumentando, muchas veces al no haber fomento de la organización sindical de alguna manera, y al revés, con leyes que amparan a las patronales para que decidan cualquier cosa, se termina siendo difícil organizar y bueno, les da chance a las patronales de hacer lo que quieran. Entonces sí ha afectado negativamente, puntualmente, a los trabajadores y al pueblo, porque la plata que llega a los trabajadores inevitablemente se termina yendo en el pueblo mismo, en el almacén del barrio, en las dinámicas de todos los pueblos. Distinto es a los beneficios que se le han dado a las grandes patronales, a los grandes terratenientes, en los cuales se le han beneficiado y que esa plata no se vuelve a invertir acá, la mayoría se invierte en el extranjero o se van para otro país. Por eso colectivamente nos hemos visto perjudicados. Y bueno, a su vez con el amedrentamiento de dirigentes también por parte del gobierno mismo, en los entes estatales, a los profesores puntualmente, a través de perseguir de alguna manera, hostigar en situaciones puntuales sobre todo a los dirigentes, ¿no? Para desfomentar de alguna manera la organización sindical o a las organizaciones de estudiantes, también en liceos puntuales que había gran capacidad de movilización en Montevideo. Se les buscó amedrentar de alguna manera, perseguir, ponerlos en la opinión pública en el tapete como que
como que fueran actos delictivos o buscar sumariarlos. Todos mecanismos que generan en la sociedad miedo y sobre todo gente que está dudando entre organizarse o no, termina ganando el miedo y no se organiza. Entonces sí, a los trabajadores ha sido negativo el actuar de este último gobierno. Y bueno, la estrategia de los trabajadores siempre ha sido la misma, ¿no? Movilizar, organizarnos, movilizar en la calle, movilizar a través de los distintos sindicatos que estamos todos nucleados. En Uruguay tenemos la particularidad que tenemos una central única sindical que es el PIT-CNT, en el cual se resuelven paros generales y fueron todos centralizados en un mismo orden de alguna manera. Y bueno, ha sido a través del plebiscito, si bien cuando se impulsó la LUC, la ley de urgente consideración, se impulsó también un plebiscito, el mecanismo del plebiscito, se logró llegar a las firmas, se logró llegar a la elección y el gobierno se encargó a través de desinformación o de poner todo en blanco y negro, de evitar la discusión de alguna manera y se perdió ese plebiscito, avanzando esa ley conservadora y quedando firme ahora, ¿no? Y ahora nuevamente con esta ley retrógrada de reforma de seguridad social que perjudica al pueblo, sobre todo a los más jodidos, los trabajadores venimos de vuelta impulsando la recolección de firmas, porque entendemos que es mala la ley y bueno, y hay que revertirla. Y será a través del voto y la democracia que lograremos o no derogarla. Pero siempre el movimiento sindical se ha mantenido con la unidad, solidaridad y la lucha en la calle, manteniendo los objetivos claros, los rumbos claros, independientemente de la clase política, ¿no? Con independencia de clase. Si bien cada uno tiene su corazoncito y su particularidad, a la hora de actuar el movimiento sindical siempre lo ha hecho de manera independiente acá en Uruguay, marcando su perfil, poniendo las propuestas arriba de la mesa, tanto en las cuestiones puntuales de los trabajadores como en las cuestiones del pueblo. Y a su vez en estos plebiscitos que se han encargado los trabajadores, también se ha logrado organizar juntándose con las intersociales, sumando al movimiento cooperativo, a las organizaciones de jubilados, a las distintas organizaciones sociales que se veían afectadas, se tuvo la capacidad de organizar en intersociales y juntar un poco al pueblo ahí, así como también impulsar de alguna manera para futuro poder lograr un congreso del pueblo en el cual todos estos actores puedan discutir las cosas que nos preocupan y hacer propuestas para de alguna manera incidir en el sistema político para que se avance en defensa del pueblo y no al revés como ha sido en estas últimas etapas. A continuación también nos cuenta la persecución laboral hacia la organización sindical y el control y avallazamiento de los derechos. Y bueno, las patronales se han sentido de alguna manera a gusto con este gobierno porque se sienten representadas de alguna manera. Se les ha dado la derecha en muchas denuncias que venían haciendo desde hace muchos años en la OIT, en la cual pretendían que se nos recortaran el derecho de huelga en varios aspectos. En eso se contempló en esas leyes retrógradas. El gobierno las amparó y se las votó las leyes. Y bueno, y no solo eso, porque desde el gobierno al salir de alguna manera a perseguir a los dirigentes directamente, ¿no? A veces a través de las redes sociales, castigando o tratando de poner en la opinión pública como que los dirigentes son unos delincuentes, somos unos vagos, poniendo en la opinión pública, tratando de defenestrar todo lo que referido a la organización sindical. Los empresarios también se han sentido envalentonados y cubiertos ahí de alguna manera como para soltarse y actuar en sus empresas también en consecuencia, ¿no? En esas empresas que había organización sindical débil o que no había organización sindical, se ha hecho más difícil para los trabajadores, no solo por la pérdida de derechos y salarios, sino que en algunos casos, como es puntualmente, nos pasó la semana pasada aquí en Colonia, en una zona franca,
los compañeros, una empresita chica ahí, que es mediana, chica, de 80 trabajadores, 30 trabajadores se quisieron organizar, se juntaron, hicieron todo el papeleo, cuando se fueron a presentar a la empresa, fueron despedidos. A ese punto se llega cuando las patronales se sienten cómodas al actuar, violando derechos básicos, ¿no? La ley, tenemos leyes que nos amparan, que nos dan libertades sindicales, que nos podemos organizar, y bueno, desconociendo todo eso, el patrón decidió despedirlo. Y bueno, más allá de que estemos en un proceso de movilización y negociaciones ahí tratando de revertirlo, son señales de que las patronales cuando se les suelta un poquito las riendas, se ponen más represivas y se ponen antisindicales. Y sobre todo en estos espacios, yo también trabajo, te decía, en una zona franca, en Montes del Plata, también está en la zona franca donde está UPM 1 y la UPM 2, y esta otra zona franca de Colonia, más allá de otras que hay en Montevideo. Pero a su vez son espacios en donde las multinacionales se han sentido a gusto para blindarse un poco, manteniendo a la empresa, a sus empleados directos de alguna manera medianamente bien pagos o más o menos mejores ranqueados de alguna manera salarialmente o en condiciones, pero explotando a todo lo que son la subcontratación. Las empresas subcontratadas de limpieza, todo, mantenimiento, todas las que hacen las cuestiones de alrededor de la empresa, que trabajan dentro de ese blindaje de zona franca, a la cual no se puede ingresar sin autorización de los dueños. Por lo general uno se entera que son vulnerados en sus derechos, que tienen condiciones de laburo peores y a veces irregularidades, que no se cumplen derechos básicos, ¿no? Como la informalidad, ni siquiera aportes básicos. Entonces en esas cosas las patronales se han sentido fuertes y han encontrado el marco legislativo, ¿no? En estas leyes y bueno, en las leyes de flexibilización laboral que se dieron en los años 90 puntualmente, aquí en Juan Lacase, en la papelera, un gobierno herrerista también del padre del que es hoy presidente, también lanzó un paquete de leyes de flexibilizaciones laborales en las cuales permitía terciarizar a los trabajadores que eran directos de la fábrica, los ponía como que fueran empresas. Ahí inició todo un proceso de terciarización y subcontratación, que a lo primero les pagaban bien, eran mucho caramelito, pero con los años se vio que, bueno, que todos esos compañeros no solo empezaron a perder salarios, sino derecho a la previsión social, y hoy muchos de esos compañeros ni siquiera se pueden jubilar porque no juntan los años, o se vieron muy perjudicados, como que los obligaron a hacer empresa de alguna manera a trabajadores que eran empleados directos. Y bueno, en estas zonas francas como que son nuevos mecanismos de control y de avasallamiento de derechos de los trabajadores, ¿no? Y que estamos buscando de alguna manera cómo organizando desde afuera, podendo dar una mano que se organicen los trabajadores para poder desde adentro defenderse y mejorar su calidad de vida, ¿no? Gracias, José Antonio. Vamos a agradecer por participar y compartir con los y las oyentes de cómo duermen las abejas. Y para despedirte nos gustaría que nos dediques unas palabras al pueblo argentino. Y bueno, por último, quería mandarle un gran abrazo a todo el pueblo argentino ahí, en el cual nos sentimos muy hermanados ahí, que siempre estuvimos muy vinculados allá, más allá de vínculos familiares, estamos muy siempre en contacto con todo lo que pasa y las cuestiones que pasan por ahí. Sabemos que es un difícil momento, en donde aparecen personajes como el presidente que ahora tienen, ¿no? Que para mí es una forma nueva de fascismo, ¿no? Por las características en las cuales se ha manejado y se maneja y el formato que trae. Lo cual es doloroso, ¿no? Que a veces uno piensa que la historia nos ha enseñado y que la humanidad no va a cometer los mismos errores. Evidentemente el pueblo se confunde y nos pasan estas cosas. Esperemos que
y es el deseo que tengan la capacidad de encontrar soluciones a los problemas y de encauzar un poco la economía y todas las cuestiones sociales para que un país divino como es Argentina, que para mí debería ser una potencia, pueda encontrar los caminos de la pública felicidad, como decía nuestro prócer acá Artigas, que los objetivos deben ser eso, que todos podamos ser de alguna manera contempladas nuestras necesidades básicas y lograr la pública felicidad. Y ese sería el rol fundamental de nuestro representante, no amparar a los grandes capitales, no, simplemente definir el peso de la balanza para el pueblo. Y ya que nombré Artigas, también invitar a que los latinoamericanos, Artigas decía que él hablaba de federaciones y de juntar a los pueblos comunes de aquí a la vuelta, tanto Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, buscar juntarse, no aislarnos como ha intentado nuestro presidente en estos últimos tiempos, tratando de desmarcarse de los países vecinos. Es todo lo contrario, sea a través del Mercosur o a través de cualquier alianza que se pueda lograr entre países hermanos y de la región, creo que va a ser positivo. Así como los trabajadores y el pueblo entero debemos, para mi forma de pensar, juntarnos y organizar colectivos de alguna manera para solucionar nuestras problemáticas puntuales, creo que también los países deberíamos ir en la misma línea. A la prueba está como lo hizo Europa en algún momento. Creo que nuestros países se deben juntar y sobre todo para conocernos también, para intercambiar nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, que es mucha, y disfrutarla también por ahí. Les mando un gran abrazo y enormemente agradecido de haber participado ahí. Un saludo muy especial para mi familia de Mar del Plata, el tío Carlito y tía Nidia, que los quiero mucho, y a todos mis primos y la gran hermosa familia que está por ahí, que les debo una visita hace mucho tiempo y que pronto andaré por ahí. Un abrazo para todos. Se construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levanta, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras funcionales, máquinas de un tiempo y su lugar. Hoy puedo contarte una historia cargada de drama y de gloria, de dioses, de honores, de todo lo que no soy, porque ser es regla de momento, es violencia en cuento que enseñamos a contar. Construcciones, historia de los ganadores, de rezos, de presos, de amores, enquistan, persiguen, disponen. Locuras que son construcciones de mártires por convicciones que ven sus edificaciones, sirvientas de cada momento, caerse sin pena ni gloria, olvido y destierro. Construcciones. Banderas por las que luchamos y a todos los que señalamos, actuar sin estar convencidos. Si siempre se hizo así, a la hoguera de los perseguidos, cuánto se ha perdido por creer y por juzgar.
nuestras construcciones difieren, el tiempo lugar les confiere, ser viejo, mujer o ser pobre, ser el diferente y si es cambiar, romper, rompecabezas, ser oveja negra es la manera de luchar. Construcciones, historia de los ganadores, de rezos, de presos, de amores, enquistan, persiguen, disponen, locuras que son construcciones, de mártires por convicciones, que ven sus edificaciones, sirvientas de cada momento, caerse sin pena ni gloria, olvido y destierro, romper con esas construcciones, cadenas del tiempo. Malvinas, por José Pablo Feynman. Cuando con Javier Olivera escribimos el guión del Visitante, planteamos una escena decisiva. El protagonista, Pedro, excombatiente de Malvinas, que lo hacía con Honduras Julio Chávez, iba a un programa radial de excombatientes. Aquí, quienes conducían el programa hablaban de la guerra como guerra justa o guerra de la soberanía. Increíblemente, con decidida mala fe, algunos interpretaron el lenguaje de estos personajes como la posición de la película. En tanto Pedro solo podía recordar la muerte de un querido amigo y solo podía sentir la culpa atroz de no haber podido salvarlo. En el final, Pedro comprende que no tiene salida, que la locura que lo ha perseguido durante años retorna, que no puede rehacer su vida y se suicida. Cosa que no vemos, el suicidio, pero está indicada por la reaparición del contraplus de su amigo muerto y por el cartel final del film que informa que, hasta la fecha, se han suicidado más de 240 excombatientes de Malvinas. La guerra de Malvinas fue la instrumentación que los militares de la dictadura hicieron de una causa justa para sostenerse en el poder. Quienes murieron en esa guerra no murieron por la causa justa, murieron como parte del plan de una junta macabra. Esto no quita honor ni jerarquía al padecimiento de los caídos, pero les quita gloria, cosa que los vuelve más entrañables, más queribles para muchos de nosotros, que no solo abominamos de la guerra, sino muy especialmente de la junta genocida que la impulsó. Malvinas, para Galtieri y los suyos, fue el intento de borrar las atrocidades de la guerra sucia con los laureles triunfales de una guerra limpia. La guerra limpia estuvieron quienes habían hecho la sucia. Al frente de niños que apenas sabían manejar un fusil, se puso a criminales como Alfredo Astiz, que se rindió con sus temibles lagartos, quienes supuestamente eran tan temibles que barrerían a los ingleses, sin batallar cobardemente. Se castigó a los chicos de la guerra, se los dejó morir, ser masacrados por los profesionales soldados británicos. Luego, ellos volvieron. Fue un regreso sin gloria. Los años pasaron y algunos intentan reivindicar una guerra que tuvo el fin pérfido de afianzar un régimen de crueldad y atrocidades sin nombre. Otros asumen la verdad y eligen un camino extremo que puede y debe ser evitado, el del suicidio. La dura verdad que hay que sobrellevar es la de este país, es la que todos compartimos. No hay gloria en la que podamos ampararnos. Los militantes de los años 70, los que han quedado vivos y cobijan el recuerdo de los que no están, los que han desaparecido, sobrellevan como pueden la burla de sus sueños en las conductas desdeñables de quienes fueron sus conductores. Es tan doloroso admitir que se fue parte de los proyectos de Galimberti o Firmenich como admitir que se fue parte de los proyectos de Galtieri.
Y esto no es lo de los dos demonios, porque hay una gran diferencia. La izquierda peronista, que aceptó esta conducción aberrante, es el deterioro de un proyecto de justicia social, comunitario y generoso. Malvinas no es el deterioro de nada, es un proyecto que nació perverso y terminó perverso. Pero en el final de sus protagonistas están igualmente desolados. No hay gloria. Quienes lucharon en España por la República podrían contar hasta el último de sus días la gesta que los incluyó. Igual los militantes antinazis, los resistentes italianos o franceses, los combatientes de la Cuba revolucionaria o los que estuvieron junto con Salvador Allende. No tenemos esa suerte. Nuestros sueños fueron embarrados por símbolos infames, como Galimberti en Punta del Este, casándose en medio del esplendor hueco de la Bonn, o nacieron embarrados por la verborragia etílica de Fortunato en el balcón de la Rosada. Les presentaremos batalla. Quienes presentaron batalla fueron soldados niños o casi niños que luego tuvieron que vivir sin tener detrás una gloria que merecían, pero que la historia y la verdad les negaban. Les espera otra gloria, la de aprender a vivir sin gloria, la de saber que la gloria, cuando se la espera desde la guerra, no suele venir, ya que aquello que la guerra entrega es el horror y la muerte. La gloria de saber que los queremos, no porque hayan peleado una guerra justa, sino porque fueron víctimas, como muchos otros, como muchos honestos militantes de izquierda de los 70, que terminaron por ser llamados perejiles. La gloria de saber que los llevamos en nuestro corazón porque son argentinos, porque son parte de un país con más muertos y víctimas que gloria. Al compartir ese destino y desentrañar sus causas para no repetirlo, estamos junto a ellos, hoy que se los recuerda. Yo los saludo, soldados que salen marchando de mí mismo, entre temblores de frío y de resaca, hojas perennes en la rama, florcitas de ceibo incendiadas con la tarde. Soldados, Gustavo Caso Rossendi. Hasta el martes que viene, un abrazo y nos vamos escuchando a León Gieco, Iluminados por el Fuego. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? Parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa. Jugamos
sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. En la noche, la música forma parte de ti. Déjate llevar. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Recuerda y homenajea a los caídos y héroes en la Guerra de Malvinas. Nuestro respeto y reconocimiento a los chicos que combatieron por la soberanía de nuestra patria, y nuestro repudio eterno a la dictadura cobarde y criminal que decidió la guerra. Honor y gloria a los caídos, presentes siempre en nuestro espíritu y en la memoria, el alma y el corazón de todos los argentinos.